Marcelo, uno se acuerda de cuando jugabas al básquet en Estudiante, Sí. que sabías mucho inglés, de los que estábamos en ese curso era de los que más sabías, Y nada más. y que te gustaba mucho la lectura. Nunca hubiese imaginado, 40 y pico años después, que ibas a ser un traductor cuasi famoso internacionalmente. Un gusto. Encantado. ¿Cómo surgió eso? Porque además, si la gente no lo sabe, este señor, que tiene, no voy a decir, pero 60 y pico años, bien de bahiense, Y 4. vean, sí, 4, Somos los 2 de septiembre. exactamente, yo soy... ¿23? ¿El tuyo? 28. 28. Sí, Ah, nada más, sí, yo el 65 10. los míos. Claro. Ah, Vos bueno, cumplís 65, yo también. bueno. No, yo voy a cumplir 66. Ah, bueno. Soy un año más grande, no importa, pero mirá cómo estoy, impecable. Sí, por supuesto. Este señor, un día se le ocurrió la traducción de un libro que, al decir de Borges, tiene que formar indefectiblemente parte de la historia universal de la literatura, no ya del siglo XX, sino de la literatura, el Ulises de Joyce. ¿Me podés explicar cómo se te ocurrió? Además de tu pasión por leer desde pibe. Sí, es como resultado de leer desde chico. Y te acordás que yo iba desde muy chiquito, en la primaria yo iba a inglés. Antes no era común. Al Southland. Al Saulan, claro, de mis Rosas y Silvia y Rosa Denis y Betty. Y cuando yo iba a la escuela, la primaria era... ¿No estaba inusual. también la esposa de Subota? De Angelito Subota, claro, por supuesto, claro. Laura. Miss Laura. Miss Laura. Miss Laura. Y una mujer preciosa, ojos celestes, una belleza y una excelente profesora. Y bueno, me gustaba tanto el inglés que nunca dejé de leerlo. Y entonces, para no olvidarme, una vez que terminé la escuela, para no olvidarme, lo que hacía era leía libros de cuentos, esas cosas. ¿Todo en inglés? Sí, una vez que dejé el colegio del Southland, para no olvidarme, porque es raro que a vos te guste algo que te imponen. Claro. Como tuve buenas maestras y buenas profesoras, me gustaba aprender. Entonces nunca perdí el contacto con la lengua. Es como si hubiera seguido estudiando. Y después, con el tiempo, con el laburo, empecé a hacer... Cuando te acuerdas que mi viejo tenía un negocio en la calle Alsina. Suma Sur. Suma Sur. Y cuando murió mi viejo y yo me hice cargo del negocio, tenía que traducir manuales de computadoras, que recién eran todas Cuando cosas recién complejas. arrancaba la Era todo historia. complejo, todo misterio, no había nada. Entonces tenía que agarrar un manual y descularlo, a ver qué quiere decir esto. Entonces, sin quererlo, empecé a traducir cosas técnicas. Después vino el impulso que tiene cualquier tipo de compartir. Vos lees una cosa que te gusta, se pasa hoy, compartís inmediatamente algo que te gusta. Sacarle 40 años no se podía compartir. Y tampoco podía ir a un cumpleaños a hablar de cuentos. Del Ulises. Y nada, te echaban a escobazo, nunca jamás en la vida. Si la única imagen que tienen la gente de mí, la última que pueden pensar es un intelectual, con este rostro, no da para intelectual, que no lo soy, por supuesto, pero lo que te quiero decir, leía y traducía cuentos para compartir con mis hijos, ¿no? Cuando no había todavía cuentos de autores norteamericanos o ingleses que no estaban, o si estaban tenían que ir a comprar un libro y la plata acá era para comer. Con 6 hijos, la veleidad de comprador de libros no se podía, no me podía dar ese gusto. Yo traducía y como oficio, y un día caí, por lo mismo que decís vos, Borges, que lo habíamos leído en el secundario, te acordás de Eugenio Pendaz y de Susana. ¿Y Susana? ¿Y sabés de quién me acuerdo? ¿De qué profesora me acuerdo? De Gurillos Brancia, claro. Una gloria de mujer. Hemos tenido una suerte extraordinaria. Cuando hablaba, hay algo que, son cosas que te quedan, ¿no? Cuando hablaba nos hizo leer y estudiar y analizar el libro Radiografía de la Pampa. Radiografía de la Pampa, Ezequiel Martínez Estrada, claro. Claro. O sea, esos profesores son tipos que, mujeres en este caso, que con una clase te daba hambre de leer lo que te enseñaba.
Exactamente. Nadie pensaba en si te ibas a sacar un 0 o un 7. Pero ese fermento en tipos que tenían una inclinación hacia la humanidad, hacia las letras, hacía que te diera curiosidad. Entonces, cuando leíamos a Borges y escuchaba que hablaba de Joyce y que era ilegible, que era difícil, pero era genial, que tantas veces digo, puta, perdón. No, dale. Pero sí. Puta sí, lo voy a leer. Sí, puta, ¿qué tan difícil? ¿Qué tiene de tan difícil? Y había leído en el Saulan, había leído un cuentito que se llamaba Contrapartes. Pero lo había leído a los 14 años. Me había encantado. Y así yo me acuerdo de Joyce, había leído eso. Entonces fui a la biblioteca de la ¿cómo se llama? De la Cultural Inglesa. Sí. Y pedí un ejemplar de Ulises, porque lo quería leer en inglés. Pues ya tenía el hábito de eso. Y me senté ahí, leí 3, 4 páginas, me pareció fantástico. Si esto es Tan difícil. tan terrible, no es. Así que Marcela, mi esposa, que justo ese año se iba a ver a uno de sus hermanos a Estados Unidos, le digo, tráeme un ejemplar, lo quiero, porque acá no se conseguía en inglés. Me lo trajo y estuve 1 año y pico leyéndolo. 1 año y pico leyéndolo. Y sí, pues todas las tardes, todas las noches, en cualquier momento. No, cuando podía, pues tenía que laburar, acordate. Claro. 6 el pibes. ejército y 4 perros, Claro. tenía que venir toda la noche con algo de polenta. Claro. Entonces, antes de dormirme, leía. Y después los sábados y domingos, cuando no tenía compromiso con el rugby, leía y leía. Y pasé 1 año. Y me pareció algo formidable, algo fuera de todo lo que yo guardo con el auto. Guarda con el auto. ¿Y? Fuera de todo lo que yo había leído antes. Y un día estaba acá en casa, ahí en la biblioteca, y para contarle a Marcela por qué estaba tan enloquecido, porque tenés que ver al padre de familia que está todo el tiempo libre metido ahí con o el libro algunas así, horas. y con diccionarios. Y, ¿qué le pasa? Este tipo se estará rayando, como el Quijote, ¿viste? Con los libros de caballería, va a perder el juicio. Y no, digo, te voy a leer un párrafo. Hay un párrafo que es bellísimo, cortito, son 10 líneas donde Bloom, el personaje Leopold Bloom, compara a la mujer con la luna. Se lo escribe a su esposa Molly. No, él está en el anteúltimo episodio, en el episodio 17, está en la cama y piensa, ¿no? Y el narrador te dice lo que piensa Bloom. Es fantástico. Y está todo, ese capítulo es como todo pregunta y respuesta. ¿Qué pensaba el señor Bloom respecto de la mujer y de la luna? Entonces dice lo que Bloom pensaba de la mujer y de la luna. Para comparaciones bellísimas. Espectaculares. Entonces lo que hago es, se lo leo en inglés, pero claro, no estás traduciendo, estás interpretando, cosa que yo no tengo el oficio. Entonces te chocas con las palabras y digo, bueno, déjame un rato, te lo traduzco y te lo leo. Y lo compartimos. Estuve el resto de la tarde para traducir 10 líneas, porque quería, como yo además tenía el oficio de escribir, la costumbre de escribir desde siempre, jamás publiqué nada, pero escribo desde que tengo 14 años. Hasta que quedé conforme. Y ese ejercicio, fui y se lo leí a Marcela. Era una poesía en prosa. Y ese ejercicio me gustó tanto, la pasé tan bien ese rato que estuve, esas horas que estuve haciendo eso, que digo, acá hay una razón para vivir, además de las que ya tengo, no es que me faltara eso, así tan estúpido. Entiendo. Pero como pasatiempo hay gente que se aficiona a que... Formaba parte del sí, placer que te daba eso. Claro, es el gusto, o vos te gusta ir a ver una ópera, o te gusta ir a ver fútbol, bueno, esas cosas Te entiendo. que te llenan, te hacen que la tarde se te pase. Volando. Entonces ahí seguí, y eso era casi el final del libro. Seguí con el resto del episodio 17, después pasé al episodio 18, que es el último, el famoso monólogo de Molly Bloom,
De 50 páginas sin puntos. 8 párrafos, 50 Sin punto. sin punto, ni coma, ni nada. No es porque lo haya leído, No, tampoco me voy a mandar la parte, pero no, para pero preparar la nota, es un buen lugar para uno tenía empezar a leerlo. referencias de Ulises, de Joyce, Sí. pero no tenía referencias de la estructura. Que según Y te te han hecho tantos reportajes sí, que ahí aprendí y ahora tengo ganas de leerlo. es Lo que que... pasa es, ¿te puedo contar algo? Lo que pasa es que supuesto. el otro día en la radio comenté, no me acuerdo porque era una efeméride, no sé si de Joyce o de la muerte o del nacimiento de Joyce. Entonces yo comenté en la radio que había un bahiense, que eras vos, que había hecho una traducción no hace muchos años y que había tenido mucho éxito y que la había traducido después de un tiempo largo. Me llama una persona y me dice, ¿cómo puede ser? Esa obra es dificilísima, me dijo. Y ese es un bestia. No, porque no te conocía, no porque no te conocía, sino Sí. que me dijo, lo que uno después lee y lo que han dicho, que es una obra que algunos la agarran 4 hojas y lo largan y es muy difícil enamorarse desde un primer momento, según leí, ¿no? ¿No es así? Bueno, cualquier cosa. Vos te tomás un plato de sopa. Si la primera cucharada no te gustó, la dejás. Y es como cualquier cosa. Si lo primero que te viene a la cabeza cuando estás haciendo algo es disgusto, el resto no es nada más que una prolongación del disgusto. Ahora, si te atrapan tanto, qué sé yo leo 10 libros y hay 7 que llego hasta el final con gusto y los otros 3 llego hasta el final Hasta ahí. de cabezón. Claro. Porque Porque te da no sé qué dejarlo. no sé qué, ¿dónde está el chiste acá? Y a lo mejor no está el chiste, pero lo leí y leyendo yo me hago la idea de que las neuronas funcionan y que no se van a tapar tan rápido y tan fácil como si me dedicara a otra actividad. Te entiendo perfectamente. Por eso lo hago. Pero el Ulises es un libro que requiere atención y paciencia. No menos atención y no menos paciencia que para armar un rompecabezas complejo. Ahora, tener el rompecabezas de 4 cubos, tener cuidado con el auto. Hay rompecabezas de 8 cubos que lo arman un ratito. Y hay otro que es más complicado. Y hay otros que son más complejos. Este es muy elaborado y son 18 episodios en los cuales o capítulos en los cuales está hecho cada uno en un estilo distinto. Eso leía que es como si fuesen 18 novelas, 18 puntos narrativos en un mismo libro, ¿no? Con diferentes lo que estilos. quiso hacer Joyce, entre otras cosas, es decir novela, bueno, está bien, ¿vos querés novela? Bueno, yo tengo que escribir una de forma tal que cualquier cosa que se escriba después, no sé, como yo domino todos los estilos, ¿no? Una cosa así. Es así. Y es así. Y el dominio no es un dominio tímido, es un dominio rotundo, formidable. La cantidad de... La estructura, es una estructura de relojería. Hay un episodio que ¿Cada es... pieza encaja? Claro, hay un episodio que es Las Rocas Errantes, se llama, en el cual es como si vos tuvieras un mapa de Dublín y vieras a los distintos personajes que ya participaron de la novela y los que van a participar, que obviamente te das cuenta después, yendo por acá y por acá y te va diciendo, mientras el señor Luis Cano charlaba con Marcelo Zavaloy en la esquina tal y tal, pasaba por enfrente el señor tal, y el señor tal, ¿quién es? Bueno, ese señor tal resulta que en 2 capítulos más adelante tiene que ver con alguno de estos 2, ¿no? Entonces, son ¿Te tenés que hacer un diagrama mientras lo vas leyendo? No, tenés que leerlo. Si lo vas a leer, tenés que leerlo. Si te atrapa, seguirlo y si no, dejarlo. Borges lo dijo en su famosa conferencia que se pasa a cada rato por YouTube. Dice, cuando vos agarrás un libro, por más que sea una obra de arte o de literatura, y no te gusta, tenés que dejarlo. ¿Así? Pues claro, porque la lectura obligatoria, dijo Borges, es un contrasentido. Es como decir el placer obligatorio. Te entiendo. Si la lectura es un placer, no puede haber lectura obligatoria en la escuela.
no te pueden dar el miocid como nos daban a nosotros, que vos te ponías el gorro y la regla de té, ¿te acordás? Que te pasabas al frente y recitabas el miocid de memoria, pero vos lo hacías genuinamente, porque te gustaba el teatro, estudiabas teatro en la escuela y repetías los versos del miocid. Bueno, en cierto sentido eso te gustaba, pero si no te hubiese gustado, Claro. no lo leías. Te entiendo. ¿Y ¿Lo volviste a leer? ¿A quién? Al Ulises. Y lo he leído unas 20 veces. 20 loco, veces. porque yo te mostré ahí las reediciones, primera, segunda y tercera. Cada reedición es una relectura. Y estuve con esa traducción 4 años para hacerla. 4 años. De 2005 a 2009 hasta terminarla. Y después... ¿Me lo contás en un ratito? Sí, sí, por supuesto. Estamos con Marcelo Zavaloy. Marcelo, 4 años estuviste traduciendo. De 2005 empecé. No sé por qué, te leí en un reportaje una señora mira. de Buenos Aires que comenta, incluso agradece tu amabilidad porque te llamó o te escribió y le contestaste enseguida, se encontraron en un café y entonces comenta justamente que te llevó y vos contás ahí y me imaginé cuando leí ese reportaje en ese cuarto en el que vos tenés tu computador y tus libros, rodeado hasta acá arriba de diccionarios y de otros libros. ¿Es así? Por lo que contaste, me lo imaginé. Sí. Sí, porque tengo una biblioteca que me fui haciendo a medida que... Ya esto cuando la segunda lectura que hice, que es cuando empecé a traducir ese párrafo, o sea, yo lo hice casi al terminar la primera lectura, casi al final, empecé a traducir. Obviamente eso me llevó a una segunda lectura, porque de cerca del final llegué al final y empecé del 1. Hice el mismo recorrido de Ulises. De Ítaca salí, me fui, empecé por el primer capítulo y volví a Ítaca. Hasta esa analogía es. Y en el episodio 6, que es el donde Leopold Bloom va a un entierro de un amigo y se pregunta, ¿cómo será morirse? ¿Qué sentís cuando hay un infarto? El corazón es una bomba que falla. Yo estaba con Marcela en Monte, en el departamento, en la avenida Bahía Blanca, en el departamento que tenía mi mamá, en pleno invierno, como ahora. Estábamos ella y yo solos. En el edificio había nada más que una persona. Y yo estaba traduciendo eso, me había llevado la computadora, cuando te llevabas la PC, todo. Y estaba en eso, escribiendo eso. Y le digo, qué raro que me siento. Vamos a caminar un poco. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Siento un martillazo en el pecho. ¿Qué sugerencia, esta sugestión? ¿Qué pasa? Estaba traduciendo ese episodio donde el personaje Leopold Bloom piensa en cómo murió su amigo ahí en el cementerio. ¿Cómo será morirse? No voy y me da un infarto. ¿Te dio un infarto? En Montehermoso. No sabía. Y me quedé sentado, viste, como los perros cuando le pegan un tiro que se quedan ahí doloridos, ahí me quedé y no podía hacer nada. Y digo, bueno, ya se me pasará. Y se me pasó, el lunes a la mañana nos vinimos, el domingo a la noche nos vinimos con Marcela en el auto, en el Chevy, yo tengo un Chevy naranja que descolorido parecía blanco, ¿verdad? Y vengo acá y el lunes a la mañana, sentado ahí en la oficina, otra vez, ¡tac! Me fui caminando al hospital, al privado del sur, caminando cuesta abajo, entré a la guardia y digo, mire, tengo un infarto, no se asuste. Y obviamente, bueno, me salvé. Pero la coincidencia, estaba traduciendo el capítulo donde Bloom preguntaba cómo será morirse. Eso? Porque me faltaba seguir y yo no me quería morir, porque quería terminar la traducción. Entonces, me fue concedido, no morirme y terminar la traducción. Y en esa segunda relectura y en esa segunda vuelta, me compré todos los libros que encontré sobre las oscuridades
del Ulises, sobre lo que quería decir esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y entonces es fenomenal, porque de una lectura pasabas a leer 10 libros a la vez, y después empecé a ver que había distintas ediciones, y que algunas Cada cual tenía su interpretación. tenía alguna parte de texto, esta la tenía, la otra no la tenía, y descubrí que la edición francesa, en la cual había participado Joyce, El propio Joyce. Decía cosas que otras ediciones no la tenían, y que me largué a hacer comparado. Entonces traducía con 6 libros a la vez, 6 ediciones distintas, y hacía una planilla Excel que forma parte de la última página, las últimas páginas del Ulises, donde se compara, en este texto está en la edición tal, en la francesa, entonces era una locura galopante, pero hermosa, gozosa. O sea, intelectualmente era una actividad que era todo recompensa. Te dio enorme satisfacción. Sí, y cuando lo terminé, porque todo eso sin ningún tipo de objetivo de imprimirlo, lo que te estoy contando. Nadie me lo encargó, nadie me lo pidió, ni nadie me lo hubiera pedido. ¿Vos quién sos? ¿Cómo va a venir vos que no sos? ¿Qué haces vos? Y yo arreglo máquina de escribir, computadora, paso cable, me defiendo, soy un ¿cómo se llama? Un laburante. Un laburante. Que, bueno, cuando lo terminé, otra vez, mi querida esposa me dice, ¿qué vas a hacer con eso? Pero además caí en un pozo depresivo, digamos. ¿Por el bobazo? Sí, me sentía mal. No, cuando terminé la traducción. ¿Y ahora qué hago? ¿Sentiste como un vacío? ¿Qué hago? ¿Me quiere decir qué hago? Voy a empezar a leer Patoruzú otra vez. Y me dice, ¿por qué no buscar un editor? No, Dios, buscar un editor, ¿a quién? Y mandé como 50 mails a editoriales de todo, las grandes, las chicas, nadie me dio pelota. Y una señora de España, una agente literaria española, me dijo, señor Zabaloy, muchas gracias por su correo, nosotros no nos dedicamos a traducciones, pero veo que usted es de Argentina, ¿por qué no intenta con no me acuerdo qué editorial? Dice, y el Cuenco de Plata, ¿no es? Y el Cuenco de Plata. Cuenco del Plata. Y escríbale, capaz que le interesa. Le escribí, Russo, Edgardo Russo. Le escribí un mail, no me contestaron, lo dejé ahí. Al mes de haberle escrito a Edgardo Russo, me llaman por teléfono. ¿Señor Zabaloy? Sí. Le habla Edgardo Russo, del Cuenco de Plata. ¿Cómo le va, Russo? Dice, usted me mandó pues yo le había mandado un capítulo del Ulises. Vos, como prueba de lo que habías hecho, a todos les mandaste un capítulo. Un capítulo. Fíjese, si le interesa, dice, mire, discúlpeme que le conteste recién, dice, pero le voy a decir la verdad, nosotros pensamos en la editorial que era un chiste, que era una broma, que alguien me había hecho un cut and paste de cosas que nos querían grupir con algo, dice, pero obviamente yo tengo un amigo, dice Jorge Monteleone, que es un crítico literario, amigo de él, muy conocido, dice, lo vimos con Jorge Monteleone acá y nos dimos cuenta que no era ningún chiste. Si usted me puede mandar otro capítulo, sí, le mando lo que quiera. ¿Ya los tenías todo el libro? Sí, y le mandé todo completo, sin conocerlo, sin saber quién era. Se lo mando entero. Todo. ¿Tenías miedo que te lo manoteara? No. No. Y me llamó a la noche de ese mismo día, me dice, leímos con Jorge Monteleone los 2 capítulos, dice, nos parece extraordinario y queremos hacer un contrato. Yo, viste, me temblaban las patitas. Así que le dije, bueno, cuando vaya a Buenos Aires, al otro día, pero Buenos Aires, pasaba Venus y subí, hola, estoy acá abajo. Claro. Y me hicieron un contrato y después, eso fue en 2010. Hasta 2015 pasamos 5 años revisando, por eso la pregunta tuya de cuántas veces lo leí. Antes de la publicación, 5 años revisando. 5 años en que ya por videoconferencia, ¿cómo se llamaba? Antes de Zoom, Skype. ¿Cómo se llamaba? Por Skype, eso mismo. Una vez por semana yo leía de acá el capítulo y Edgardo Russo, un editor de los que ya no existen más, pues además se murió, pobre santo, escuchaba. Y por ahí me decía, no, Marcelo, no, para un cacho. Eso no es así. No voy a discutir con vos, Edgardo.
fíjate. Bueno, iba y miraba en Sala Subirat, que fue el primer traductor de Luis al castellano, el argentino. Un héroe. Argentino en el también. 40. Claro. Un vendedor de seguro, un genio. Sala Subirá dice, no dice esto, dice tal cosa. Entonces yo miraba, pues ya lo tenía todo en la cabeza. Digo, fíjate, te leo lo que dice en francés. Leía en francés ese pedacito. Y le digo, bueno, esto es lo que dice Sala Subirá. O sea, Sala Subirá lo que había hecho, Copiar. no copiar, sino sus dudas, que habrá tenido muchas, las consultaba no con el inglés, sino que con el francés. Con la traducción en la que había trabajado yo. Joyce, claro. Entonces ese tipo de recursos justificaba mi postura, entonces con el avance de la lectura, Edgardo Russo ya me tenía más respeto Te entiendo. y no me cuestionaba. Si vos como lector querés una explicación, el día que nos podamos juntar en un café o en cualquier lado a charlar, pero de mil amores, para mí es un gusto. Vos comprenderás, te repito, que yo no puedo hablar de esto con nadie que no me quiera escuchar. En las reuniones de familia, en el club. Ahí se discute Cuando de rugby, ahí se discute de rugby. En el club, cuando tenés que ver si con los 15.000 pesos que tenés pagás 2 sueldos o comprás un foco para... No podés hablar de esto. Entonces no puedo hablar nunca, salvo cuando alguien me dice, che, no, daría una charla. Sí, con la condición de que yo no cobro, vamos a empezar por ahí. Y si vos me decís media hora, yo hablo media hora. Si no se va a dormir Una nadie, hora, no. encantado. Marcelo, un gustazo. Un gustazo y Gracias. millones de gracias. Gracias. A vos.